Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy vamos con la segunda parte del vídeo de libros que hablan sobre libros. En este caso son libros que están ambientados en librerías, que nuestros protagonistas todos trabajan en una librería o el libro está ambientado allí. A mí es un subgénero que me encanta y aquí os traigo 6 recomendaciones de libros que he leído últimamente ambientados en librerías. Sé que hay muchos más y también sé que los 6 que traigo son muy típicos, que seguro que cuando los haya dicho los vais a conocer, pero pues son los que he leído y a mí son libros que me han encantado, o sea que si alguno no lo habéis leído me haría muchísima ilusión que lo leyerais y además os gustara. Dejadme por comentarios libros que debería leer de este género, porque la verdad que en el otro vídeo que hice en la primera parte, que os lo habré dejado por aquí, me dejasteis un montón de recomendaciones. Por ejemplo, me recomendasteis mogollón de veces el de 84 Charing Cross Road, creo que he dicho bien el nombre, que no lo he leído y que está ambientado en una librería y me lo habéis recomendado un montón, así que pues por aquí os dejo también este libro. Os recuerdo que me podéis seguir en el Instagram y en el Goodreads y poco más. Empezamos con ello, porque la verdad que disculpad mis pintas, pero hay más de 30 grados ahora mismo. Estoy con el bikini puesto aquí debajo para bajarme a la piscina. Del primer libro que os quiero hablar ya os hablé en el marzo asiático, porque lo leí para el marzo de este año, El gato que amaba los libros. Es un libro que lo ha petado un montón este año pasado y que el protagonista se llama Rintaro. Es un niño que vivía con su abuelo y que entre los dos regentaban una librería de libros antiguos de segunda mano, y que cuando su abuelo muere él tiene que dejar la librería e irse a vivir con su familia, y en los últimos días que pasa recogiendo la librería le viene a visitar un gato que se llama, no me acuerdo si era Tora o Taro o algo así, que es un gato que habla literalmente y que a él y a una amiga suya les pide que le acompañen a resolver 4 laberintos para poder salvar a los libros. Esto como muy místico, y hacen como viajes espaciotemporales. No es nada fantasioso, me refiero. Que la premisa lo parece, pero que luego en realidad es un libro muy japonés al uso. Y hacen 4 viajes, cada uno con un laberinto distinto que te transmite una enseñanza sobre los libros. De nuevo, pues son enseñanzas muy básicas. No hay, el que no es mejor el que lee más cantidad, sino el que lee más calidad. No hay por qué hacerse con todas las novedades. Los libros antiguos también te pueden aportar cosas buenas. Un poco ese estilo, ¿vale? Está contado como si fuese un poco una parábola o una fábula infantil. A mí es lo que me hizo conectar menos con el libro, que pensaba que me iba a gustar mucho más, y todo este tono de fábula y de, no sé, que no desarrolla mucho nada, sino que pasa todo muy por encima. Me hubiese gustado mucho más que fuese un libro realmente de fantasía o que pudiese aportar algo, porque todas las enseñanzas son un poco básicas, pero la verdad que no solo está la ambientación de la librería, sino que además está toda la ambientación de los viajes para salvar a los libros, cada uno en un laberinto distinto en el que los libros tienen que ver de una forma u otra. O sea que los libros están súper presentes en este libro. La segunda recomendación que os quiero traer es La librería de Penelope Fitzgerald. Fue de los primeros que se me ocurrió pensando en este vídeo. Es cierto que todos los libros que hay en este vídeo, me voy a confundir 80 veces con libro y vídeo en este vídeo, me han gustado bastante, si no, no os los traería. Pero este se me quedó un poco a medias. Lo he traído porque hay mucha gente que le gusta, el canal de Magrat lo recomendó mucho en su día, por ejemplo, y que creo que realmente os puede gustar. Me parece un libro muy bueno, pero con el que yo personalmente no acabé de conectar. Es un libro que está ambientado en los años 60. No recuerdo bien si era en Escocia o en Irlanda, pero bueno, por allí por la costa. Es una señora mayor que se llama Florence, que pues ya en edad prácticamente de jubilación decide abrir una librería en las costas del pueblo. Es la primera librería del pueblo. Está regentada por una mujer en esa época. Además coge un edificio que estaba abandonado y lo arregla y tiene dentro un poltergeist, que es como la mejor parte de la historia, es el mejor personaje.
y pues todo el pueblo se echa en contra de ella, no quiere que la librería le vaya bien, se la intentan boicotear y sobre todo hay un momento del libro en el que la librera propone leer Lolita y el pueblo pues se lleva las manos a la cabeza, se le echan encima. Es un libro que tiene personajes muy guays porque es un pueblo muy pequeño, conocemos a las familias, tiene la chica en la librería una ayudante que tiene 10 años que es como muy mona, pero mi problema con este libro ha sido que tiene cero acción, la verdad. El ritmo de la novela es súper lento. En realidad sí que es todo el proceso desde que abre la librería hasta cómo la acepta el pueblo y cómo intentan hacer este boicot, pero no narra la acción como tal, sino que se centra en narrar pequeños momentos, pequeñas mini cápsulas de cosas que percibe la protagonista, que se llama iba a decir Penélope, no, pero es la autora, es Florence. Entonces, bueno, yo lo escuché en audiolibro cuando tenía el Storytel y se me hizo muy lento para seguir en audiolibro. Está bien narrado, pero me lo tenía que poner a velocidad por 3 porque si no era como uff. Pero la esencia me gusta. Si os gustan los libros costumbristas, los clásicos ingleses y en general todo lo que edita Impedimenta, yo creo que os puede gustar y que en este pues la ambientación de la librería es muy guay, sobre todo por el portugués este que os digo. El tercer libro también lo leí hace bastante y tengo pocos recuerdos, pero sí que me gustó mucho. Es Hozuki, la librería de Mitsuko. Es la primera parte, creo que de una tetralogía, que no estoy segura de si las siguientes partes también tiene tanta presencia en los libros. La protagonista es una señora que regenta también una librería de libro antiguo de segunda mano especializada en filosofía y que la regenta creo que con su madre que le estaba ayudando y con su hijo. Lo especial es que su hijo es sordomudo y desarrolla muchísimo toda esta trama de cómo se comunica con el hijo. En realidad es un libro que habla muchísimo más sobre maternidad que sobre libros, sobre todo por cómo se desarrolla la trama, porque al principio del libro llega una señora con su hija que se hace muy amiga del hijo sordomudo y empiezan a hablar sobre ello y habla mucho sobre el sentimiento de maternidad, sobre el sentimiento de pertenencia a una familia, sobre tener hijos biológicamente o no. Pero está ahí todo el trasfondo de los libros que es realmente muy guay. Es un libro con toda la esencia japonesa que os podéis imaginar, que sobre todo de él destaco los personajes porque es muy guay, cómo lleva la relación de la madre y el hijo. Es una historia muy tierna, muy cozy, el ritmo es muy pausado, pero aún así es un libro tan cortito que te lo lees en nada, que se te hace muy ligero, que la historia es muy inmersiva y que, como os digo, aprovecha la ambientación para hablar de muchísimos otros temas que no tienen que ver con la librería, pero en casi todo momento el libro está contado desde dentro de la librería, con lo cual ahí tiene también mucha presencia. Del cuarto libro que os quiero hablar, os hablé en Navidades más o menos porque fue de los últimos libros que leí el año pasado. La librera del Cairo es un libro que me gustó muchísimo, que me costó leer porque es un libro muy denso y que tiene muchísima información, pero que realmente merece muchísimo la pena. Es la historia de Nadia y su hermana Jin y su amiga Nihal, que abrieron la primera librería del Cairo que no estaba controlada por el gobierno, y también es la primera librería del Cairo controlada por mujeres. Es la librería de Iwan y nos habla la protagonista sobre cómo fue para ella el abrir esta librería, cómo se fueron expandiendo por todo el país, cómo era regentarla. Es muy guay, sobre todo por cómo está contado, porque cada capítulo se centra en una sección de la librería. Es una librería rollo la Casa del Libro, que los tiene organizados por temáticas. Y pues por ejemplo tiene la temática de libros sobre cocina y nos cuenta cómo organiza los libros sobre cocina, nos cuenta anécdotas de clientes a los que ha vendido libros de este tipo, nos cuenta cómo se vendieron estos libros en el país, el tipo de clientes que compra cada libro, y aparte muchas anécdotas personales de cómo cocina ella. Por ejemplo, pues esto llevado a todo tipo de temáticas. Entonces es un libro que habla literalmente de todo.
porque aparte de enseñarte cómo se llevaba esta librería y cómo estaba organizada, pues te habla de historia del Cairo, de sociología y de las distintas clases sociales que había en la época, de su vida personal, que es una experiencia vital increíble para aprender un montón con ella. Como os digo, es un libro muy denso porque te da muchos datos en poco tiempo. Yo por lo menos tenía muy poca información sobre la primavera árabe y sobre la historia del Cairo, entonces también me tuve que informar aparte sobre todo esto para poder seguir el libro mejor, pero aún así es la verdad que es realmente muy interesante. También cuesta un poco porque no tiene diálogos, es simplemente la autora contándonoslo. A los que no os guste este tipo de libros, pues que lo sepáis también, que no es un libro con diálogos en uso, sino más uno con todo narrado, más tipo ensayo. Pero la verdad que a mí me gustó un montón. El quinto libro, La librería del señor Livingstone, uno de los libros ambientados en librerías por excelencia. Este libro también lo petó un montón cuando salió. Es la historia de una chica que se llama Agnes, que se muda a Londres para hacer un cambio de vida, que no encuentra trabajo de lo que a ella se dedica, entonces empieza a trabajar en la librería del señor Livingstone. En Londres, en pleno invierno, os imagináis la ambientación, que es súper guay, en una librería súper cozy, que tiene una chimenea, que está pues el señor Livingstone, que es un señor mayor a punto de jubilarse, su mujer, hay un niño que es súper especial, que su madre le deja todas las tardes en la librería el cuidado de los dueños porque al niño le encanta leer, y la verdad que lo más top de este libro es la ambientación y los personajes. Es un libro también muy cozy, que aparte de estar invitado a una librería, que ahí es cierto que también llegan clientes, piden libros y el dueño de la librería les recomienda, entonces hay presencia de movimiento de libros y de toda la organización de la librería. Tiene muchísimas referencias literarias porque a todos los personajes les gusta la literatura, entonces se intercambian un montón de impresiones o bromas sobre cierto tipo de libros, entonces es muy guay por esta parte. Es cierto que la trama a mí no me convenció en ciertos momentos porque vete, por ejemplo, una trama romántica que en ese momento no me pegó nada. Luego yo ya he leído más libros de Mónica y he descubierto que es algo que hacen todos los libros, que si nos mete la trama romántica no se queda tranquila, pero bueno, es cierto que es muy guay, que está además ambientado en Navidad, entonces es como un libro perfecto, es como un poco un lugar feliz para quedarse. A mí me gustó muchísimo. Y después el último libro que os quiero traer es el del libro negro de las horas, que también os hablé de él hace poquito. Es el que menos quizás tenga que ver con librerías, porque no es que los protagonistas trabajen en una librería como tal, sino que es un libro de asesinatos que tiene que ver con libro antiguo, con falsificación de libros antiguos y con bibliofilia. Entonces, para resolver el caso, pues van a varias librerías de libro antiguo, hablan con varios libreros, además son librerías reales, en ambientaciones reales, entonces aunque no tengan una librería como tal, la presencia del libro antiguo es constante a lo largo de la historia. Es un libro que va después de la primera trilogía de Eva y que ahí ya tenemos al Kraken, que está jubilado y que pasa completamente de la policía hasta que le llaman y le dicen que necesitan el libro negro de las horas de Constanza de Navarra y que si no se lo dan, que matarán a su madre. El problema es que su madre se supone que lleva muerta como 50 años, entonces pues el protagonista se queda todo loco y vuelve a la comisaría para poder investigar esto. Es un libro que está a mitad de camino entre Vitoria y Madrid, que creo que le pega muy buen toque porque después de los 3 primeros libros en Vitoria ya se iba a hacer un poco pesado, y también pues el ver toda esta venta de libros de segunda mano en Madrid es muy guay, tiene mucho que ver con leyendas, ya os digo, con bibliofilia, con todo el coleccionismo, y aunque pase mucho más a un segundo plano porque lo importante es la investigación, pues eso está ahí. Además, tiene un final un poco rollo los episodios de Una guerra interminable de Almudena Grandes, que es donde nos explica qué partes de esta historia son realmente reales y cuáles son ficción, que esto también me pareció muy guay porque al final, pues aunque sea un libro de asesinatos, acabas aprendiendo con él. Creo que va a ser otra trilogía, no estoy segura, pero por lo menos el segundo sí que ha salido este año, que también tiene que ver con libros y que tenéis reseña en el canal por si ya habéis leído este primero y os interesa el segundo, que os lo estaré dejando por aquí.
pero sí que es cierto que los libros pasan bastante más a un segundo plano, supongo que también para no hacerse tan repetitivo. Estos eran los 6 libros de los que os quería hablar esta semana. Dejadme por comentarios si conocéis alguno o si os habéis apuntado a alguno, y también ya os digo cuál me recomendaríais a mí que esté ambientado en librerías. Y nada más, cuidaros mucho y yo os mando un besito muy grande. Adiós.